Buenas tardes de nuevo, queridos oyentes. Seguimos en este programa La Pica en Flandes, este programa dirigido al mundo cívico-militar. Y después de haber disfrutado y bueno, y también habernos preocupado con lo que ha sido esta media parte, el tema tratado, es un tema verdaderamente sustancioso, hasta el punto de cómo se está debilitando, así hay que reconocerlo, España en las estructuras de la Unión Europea y de la OTAN, en términos de soberanía, de armamento, son tantas cuestiones. Pues vamos en esta segunda parte, el teniente general ha preparado un tema verdaderamente interesante, que es de la máxima actualidad también, relativo a cómo, digamos, va a afectar este proceso electoral a las Fuerzas Armadas. Adelante, mi teniente general, por favor. Es casi una continuación de lo que hemos hablado anteriormente, puesto que de defensa se trata. No cabe duda que el tema de defensa, que a lo mejor habíamos estado en los últimos años huyendo de esa preocupación desde el punto de vista político, sin tener en cuenta que el tema, la política de defensa es uno de los bastiones fundamentales de la política general de cualquier gobierno. ¿eh? Son tres, desde mi punto de vista, y no soy un politólogo, pues la política de defensa, la política exterior y la política socioeconómica son las tres bases fundamentales. Las dos primeras, todas se apoyan unas en otras y no puede haber una que en el momento que una quede disminuida, la balanza queda desequilibrada y por lo tanto la política de Estado que tiene que organizar, defender y desarrollar un gobierno, pues queda disminuida. Como nos acercamos a marcha forzada ya a unas nuevas elecciones generales, de donde tiene que salir un nuevo parlamento y de ahí un nuevo gobierno, y dadas las experiencias que hemos obtenido en los últimos años, y no digo solo los 5 últimos, ¿eh? Bastantes más de los 5 últimos, pero vamos, ya con este último paso ya hemos puesto la guinda encima del pastel. Pues nos encontramos en una situación en que la defensa ha estado absolutamente olvidada en la política general de los anteriores gobiernos, por acción y por omisión. De ahí que tengamos tan poco peso a la hora de que cuenten con nosotros en las alianzas donde estamos metidos, tanto políticas como militares, y que si bien nuestras unidades desarrollan un papel sobresaliente allá donde actúan, la actitud política en tantas ocasiones ha quedado denostada por decisiones incomprensibles entre aliados. Lógico que nos pase o nos pasen cuenta y nos tomen la nota correspondiente a la hora de lo contrario. En esta situación, los ejércitos, pues nos hemos encontrado en que hemos ido adquiriendo una serie de beneficios que sí mismo, de una forma autóctona, los ejércitos han ido asumiendo, pero con la falta de ese apoyo político que es fundamental. Y vuelvo a repetir que los ejércitos tienen dos necesidades importantísimas. Por un lado, son los medios actualizados tecnológicamente y al fin y al cabo, estar al día en lo que nos podemos encontrar ante un conflicto futuro o inmediato, pero luego también en unos valores que son fundamentales, sin los cuales los medios esos, pues por muy nuevos y modernos que sean, estarían siempre no adecuadamente utilizados. Y en esas dos facetas, o sea, dos necesidades de las Fuerzas Armadas, nuestros políticos, cuando han gobernado, lo han dejado un tanto apartado del compromiso que había de ese 2% del PIB para
dedicarlo a asuntos de defensa, pues hemos visto cómo hemos ido disminuyendo, y hasta que llegó esa reunión, que fue más un escaparate que otra cosa, porque la OTAN se reunió en Madrid porque iba circulando por donde las distintas naciones y le tocaba a España. Bueno, pues ahí, aunque dijeron que prácticamente que nosotros éramos los anfitriones porque éramos el no va más, era porque nos tocaba. Pues en esa reunión se aumentó o se comprometió España a incrementar su gasto en defensa para llegar al 2%, ojo, el año 29, ¿eh? O sea, dentro de 6 años, que con el retraso que ya llevábamos desde décadas anteriores, pues tampoco es para tirar cohetes, como parece ser que querían apuntarse el tanto en estos señores y señoras. Pero, en fin, en esa situación estamos. La política de defensa va unida mucho a la política de exterior, en nuestras alianzas y nuestros convenios y nuestros compromisos. Y hemos visto que ciertos compromisos, como fue el tema del Sáhara, de buenas a primeras, nos quedamos todos con un palmo de narices ante la actitud personal, porque fue personal, del presidente del gobierno en lo que a Marruecos y el Sáhara se refiere. En lo que se refiere a la industria de armamento y de defensa en España, pues ya hemos visto también, y se ha hablado en la primera parte, que no es cuestión de repetirse, pero lo que no cabe duda que hay que resaltar es que el gobierno actual, con muchos componentes de los consejos de administración procedentes de los poderes políticos y también militares en sus consejos, las empresas, pues se han ido diluyendo en multinacionales o perdiendo su capacidad de trabajar por sí mismas. El encontrarnos con que nos dejan un poco de lado a la hora de esa reunión famosa que hemos hablado antes, pues tenemos la justificación en nuestra falta de compromiso y en nuestra dificultad para conseguir que los acuerdos sean de mutuo acuerdo, que sean una cosa que va y viene al mismo nivel y no ser el perrito feo o no cumplir con el conjunto de las alianzas. Por otro lado, hay que tener en cuenta también la parte moral, la necesidad de que nuestros soldados estén bien amparados por el poder político en todas sus dimensiones. También hemos hablado en otros programas las carencias que hay y las dificultades que tiene nuestra tropa profesional durante el tiempo que terminan su actividad en las Fuerzas Armadas y quedan sin una reintegración en otras actividades de forma adecuada. Hemos hablado también de otros temas que afectan a la defensa y que debía el gobierno de turno tomar cartas en el asunto, como es el tema de Gibraltar. No solamente ya el incumplimiento por parte de Gran Bretaña de los mandatos de la ONU, sino también ese empleo de la base en materia de reparación de los submarinos nucleares o unas intromisiones incluso en territorios y aguas propias de España. Y así seguimos con una falta de peso internacional y de cumplir con los compromisos en los que estamos incluidos, que nos va dando
todo negativo. Nos acercamos a las elecciones, igual que ciertos colectivos, pues hemos estado viendo como los ganaderos, los agricultores, los funcionarios, incluso la Iglesia hace unos llamamientos a sus seguidores para que pidan o a la hora de depositar el voto vean claramente cuál es la postura de cada uno de los partidos, los que estén interesados en la defensa de España, que tengan también en cuenta esa postura de los distintos partidos de cómo van a gobernar en relación con la defensa de España, es decir, con la política de defensa. No vale unas cuantas palabras bonitas en un momento determinado y luego olvidarnos, ¿eh? Hay que tener gestos y acciones que de verdad mejoren la actividad de nuestros ejércitos y sus posibilidades en todos los campos, tanto en el moral como en el material. Así que yo recomiendo a nuestros oyentes que están imbuidos de esta necesidad de que la defensa se tenga en cuenta en la política como una política de Estado a desarrollar por los gobiernos de turno, que a la hora de depositar su voto, pues tengan en cuenta cuál es la actitud positiva o negativa de los partidos en este campo. Y sin más, dejo paso a comentarios sobre el tema. Muchísimas gracias por haber traído este interesante asunto. Cedo la palabra rápidamente a nuestro general Fontela. Adelante, mi general, por favor. Eso, paso, cedo la palabra también yo. Gracias, mi general. Mi coronel, por favor. Coronel Collins. Bueno, pues enlazando con lo que acaba de decir el general Pérez Alamán, a mí me parece que en principio es mejor para la defensa de España la victoria del PP. Pero solo un poco mejor, porque en política de defensa han estado de acuerdo ambos partidos mayoritarios y cada ministro, no importa de qué partido, pues ha disminuido durante su mandato, calculo, que un 15% como mínimo la entidad de las Fuerzas Armadas, lo cual, acumulado en los 50 años aproximados de esta democracia, pues ha dejado a los ejércitos de España reducidos a la mínima expresión y en algunos casos a una escasez de medios económicos que han puesto su operatividad en entredicho, como en su momento denunció el propio ministro de Defensa, señor Morenés. Por tanto, creo que solamente por presión exterior de nuestros aliados, pues puede que se mejoren algo los ejércitos para el año no sé cuántos. Hay que recordar, con respecto al PP, el comentario del señor Rajoy con los micrófonos apagados, que no lo estaban, él creía que sí, de mañana el coñazo del desfile. Pues hombre, ese comentario da idea de un talante, de un estado de ánimo. Solamente adoptó una postura gallarda el presidente Aznar con Marruecos en el pequeño conflicto de la isla de Perejil, pero que sirvió para que Marruecos recogiera velas y estuviera un tiempo sin dar demasiado la lata. En definitiva, yo considero que la política de defensa del PP va a ser mejor que la del PSOE, como se ha venido demostrando a lo largo del tiempo. Pero no mucho mejor que la del PSOE. Porque ¿han oído ustedes algún comentario a Núñez Feijóo sobre defensa, sobre los ejércitos, sobre la política de armamentos? Yo no, nada. Silencio absoluto del señor Feijóo. Luego, respecto, ya para terminar, respecto a la industria de defensa española, creo que se ha hundido pues porque no era competitiva y generaba unas deudas descomunales
que no ha habido más remedio que en tiempos de Aznar, pues la vendió Santa Bárbara, que era la industria más importante de material del Ejército de Tierra, a General Dynamics, y así sigue, con el compromiso de pagar la enorme deuda que había generado y de mantener los puestos de trabajo de las personas que trabajaban allí, y así sigue. Yo pienso que mientras no haya un trabajo serio de investigación, se apoya la investigación por la empresa privada o por el Estado, por quien sea, y mejore algo el sistema de enseñanza, pues estamos perdidos en la cuestión de la investigación de defensa y de las innovaciones que son los que realmente pues, pueden poner en valor una industria de defensa. Muchísimas gracias. Apenas nos quedan un par de minutos. Don Fernando Platón, ¿quiere añadir algo, por favor? Pues muy rápido por dejar. También tener presente lo que pueda ser no solo la defensa de España de enemigos exteriores, sino de enemigos interiores y de su disgregación a la hora de votar. Mucho hemos criticado en estos programas como para los militares es un problema en que puedan ser destinados a determinadas regiones de España, y eso nunca debería ser un problema y hay que tenerlo en cuenta. Y también, por último, el uso, digamos, de las Fuerzas Armadas para sus propios intereses políticos o fines políticos, distrayéndolos de su propia actividad. Es decir, con el fin de financiar amiguetes, empezar a introducir política de género en las Fuerzas Armadas o determinadas charlas, porque así pago a mis amiguetes. Bueno, pues eso no debería estar dentro de los gastos y actividades de defensa, por ejemplo, junto con otras cosas. Y nada más. Muchísimas gracias. Nos queda un minutito apenas, mi teniente general, para concluir esta magnífica pieza. ¿Quiere añadir alguna conclusión definitiva? Nada nuevo, que tengamos, como ha dicho don Fernando, mucho cuidado también con esos personajes que tenemos aquí dentro y que andan detrás de romper España, como lo han dicho, de forma abierta y desafiante. Eso es otra amenaza que no se puede olvidar, porque ahí está la Constitución y la ley y los medios para evitarlo. Y el gobierno tiene la obligación de emplearlos. Pues ahí queda dicho. Pues con estas palabras de nuestro teniente general concluimos este programa, esta nueva edición de La Pica en Flandes, abordando temas de la máxima actualidad y convocándoles, queridos oyentes, a la semana que viene en esta cita constante con La Pica en Flandes y rogándoles que difundan este programa al mundo cívico-militar. Muchísimas gracias a todos, estimados contertulios, y que tengan feliz semana. Muy buenas tardes a todos.